Continuamos en este caso con neumonía. Estamos en la parte de patología respiratoria pediátrica, capítulo 3, CTU pediatría. La neumonía viene a ser una infección aguda que afecta al parénquima pulmonar y que se caracteriza por presentar fiebre junto con un cuadro respiratorio y alteraciones en la radiografía de tórax consistente en condensaciones o infiltrados. Es más frecuente en niños de entre 1 y 5 años de edad. En la etiología, en niños se puede distinguir distintos gérmenes causantes según el grupo de edad. Menores de 3 semanas, galactiae, monocitógenes, 3 semanas a 3 meses, trachomatis, el virus respiratorio, también de 3 meses a 4 años, el virus respiratorio Streptococcus pneumoniae, de 5 a 15 años, pneumoniae y también Streptococcus pneumoniae. En la clínica, bueno, respecto al cuadro clínico, se deberá definir los cuadros. Tienes una neumonía típica y una neumonía atípica. En la neumonía atípica es el cuadro que se caracteriza por la presentación de fiebre alta, que surge de forma brusca, con síntomas respiratorios, sobre todo tos con expectoración purulenta y afectación del estado general, que puede producir dolor torácico de tipo pleurítico, ¿no? En caso de los niños más pequeños es frecuente el dolor abdominal, que puede hacer sospechar un abdomen agudo. A la auscultación se aprecian zonas de hipoventilación o crepitantes focales, y esta neumonía también se conoce como neumonía bacteriana, al ser su principal agente etiológico el neumococo. En la neumonía atípica, es un cuadro de evolución lenta, con síntomas catarrales y febrícula, que cursa con tos seca e irritativa y en ocasiones síntomas de dificultad respiratoria. Puede acompañarse de otros síntomas como mialgias o cefalea, y a la auscultación es menos específica, y en ocasiones puede confundirse con un cuadro de bronquitis o broncoespasmo, donde los virus y bacterias como el micoplasma suelen producir un cuadro de este tipo. En el diagnóstico tenemos la sospecha que se realiza por la clínica, un cuadro de tos con fiebre y alteración del estado general, más una exploración compatible. Se debe recordar que el dolor torácico tiene una alta especificidad. Una vez establecida la sospecha diagnóstica, lo más rentable será realizar una radiografía de tórax, donde se podrán encontrar varios patrones. El patrón más común en la neumonía típica es la condensación lobar, que puede ir o no acompañada de derrame pleural. En la atípica, por el contrario, lo común son los patrones intersticiales difusos, sin condensaciones o con infiltrados parailiares. Se puede realizar analítica para valorar el hemograma y los reactantes de fase aguda, y también se pueden realizar estudios microbiológicos para tratar de definir el agente etiológico, aunque la rentabilidad de los mismos no es buena. Para el tratamiento, además del tratamiento sintomático con analgésicos y antipiréticos y oxígeno, si fuese necesario para mantener una buena saturación, será imprescindible pautar un tratamiento antibiótico que en primer momento deberá ser empírico, lo que guiará por las características del cuadro clínico, la radiografía y la edad del niño. La decisión de ingreso o no dependerá de los criterios de gravedad del paciente. Menor de 1 año, los antecedentes personales importantes, los criterios de gravedad como trabajo respiratorio importante, el tiraje, taquimia o descenso de la saturación, alteración de la conciencia, deshidratación, mal estado general, intolerancia a líquidos, la presencia de derrame pleural, la no obtención de respuesta tras terapia correcta durante 48 horas. En el tratamiento de la neumonía típica, si el paciente precisa ingreso, ¿no? Ampicilina intravenosa, 150-200 miligramos por kilogramo por día. Si el paciente no precisa ingreso, amoxicilina oral a altas dosis, de 80 a 100 miligramos por kilogramo por día. Si el niño no estuviese vacunado contra Haemophilus influenzae tipo B, amoxicilina con ácido clavulámico, intravenoso o oral, según precise ingreso o no. Si tuviese derrame pleural, cefotaxima intravenoso de 100 a 150 miligramos por kilogramo por día. Y en el tratamiento de una neumonía atípica, si el niño es menor de 3 años, se sospecha el origen vírico y se emplea tratamiento sintomático. En caso de duda, se tratará como una típica. Si el niño es mayor de 3 años, metemos un macrólido oral o intravenoso, dependiendo de la gravedad, y la principal complicación que puede presentar es la aparición de derrame pleural, que además es la principal causa de fracaso terapéutico. El diagnóstico se realiza por imagen, bien mediante radiografía de tórax o ecografía de tórax, que permitirá medir la cantidad de derrame y valorar la necesidad de drenaje. El tratamiento consistirá en antibioterapia intravenosa, y en caso de que el derrame sea significativo, realizar una toracocentesis y drenaje con estudio y cultivo de líquido. Otra complicación menos frecuente pero más grave es la accesificación o la aparición de una neumonía necrotizante, que precisará de un tratamiento antibiótico más intenso, por lo que añade una cefalosporina de tercera generación, una clindamicina. En el caso de bronquiolitis aguda y sibilantes recurrentes en el lactante,
Tenemos a la bronquiolitis aguda. La bronquiolitis se define como el primer episodio de dificultad respiratoria con sibilancias de una causa infecciosa en un niño de menos de 2 años, una bronquiolitis aguda típica. El segundo o ulteriores episodios constituyen un cuadro denominado lactante sibilante recurrente. Supone la causa más frecuente de enfermedad y de hospitalización en menores de 1 año. En la etiología tenemos que el virus respiratorio sincitial, el VRS, es el agente causal que presenta una mayor incidencia, 60-80%, seguido del metapneumovirus. El resto de los casos son provocados por otros agentes como adenovirus, parainfluenza, influenzae, bocavirus, etc. En la epidemiología, la fuente de infección suele ser familiar, en niños mayores y en adultos ocasiona cuadros pseudogripales, catarrales y bronconeumonías. No hay portador sano del virus respiratorio sincitial y la transmisión se produce por vía respiratoria, pero también es posible mediante fómites, ¿no? Cursa en brotes epidémicos que se inician habitualmente en el mes de octubre y finalizan en el de marzo. En la fisiopatología, durante una infección por VRS, se manifiesta una obstrucción bronquiolar causada por edema, acúmulo de moco y detritos celulares, con lo que disminuye el radio de la vía aérea, con el subsiguiente aumento de la resistencia al paso de aire. Esta obstrucción bronquiolar provocará un atrapamiento aéreo a través de un mecanismo valvular, así como en casos de obstrucción completa aparecerá atelectasias. Todo ello alterará el cociente de ventilación-perfusión con el desarrollo de una hipoxemia progresiva. El anhídrido carbónico se mantendrá en un rango normal e incluso bajo debido a la polinemia asociada, pero cuando el niño se agote y disminuya su frecuencia respiratoria, se desarrollará una hipercapnia progresiva. En las manifestaciones clínicas tenemos el cuadro típico, es el de un lactante con catarro de vías altas en las 24 a 72 horas previas, que comienzan con dificultad respiratoria progresiva, tos seca, febrícula o fiebre y rechazo de las tomas. En la exploración, el paciente está taquineico, con signo de distrés, hay aleteo nasal, retracciones intercostales y subcostales, etc. Y ocasionalmente puede presentar cianosis. En la auscultación es posible objetivar expiración alargada, sibilancias expiratorias, roncos dispersos e hipoventilación. Recuerda que el dato más típico en la exploración de un paciente con bronquiolitis son las sibilancias. Para el diagnóstico se basa en los siguientes aspectos. El diagnóstico clínico: no son necesarias pruebas complementarias para establecer el diagnóstico, aunque sí para valorar la gravedad, la aparición de complicaciones o para la realización de un diagnóstico diferencial. En radiografía de tórax, en ella se observará la hiperinsuflación y áreas dispersas de condensación, ¿no? Las atelectasias. Está indicada solo en caso de dudas diagnósticas. Tenemos la enfermedad previa cardiológica, los pacientes inmunodeprimidos o empeoramientos bruscos. En las detecciones de antígenos virales y secreciones respiratorias para el diagnóstico etiológico. La gasometría permite valorar la gravedad del proceso, por lo que se realizará en casos de importante dificultad respiratoria, somnolencia o hipoxemia mantenida. Bien, en el diagnóstico diferencial va a ser necesario el diagnóstico diferencial en los siguientes casos, como neumonía por clamidia y otros diagnósticos diferenciales que vamos a ver. En la neumonía por clamidia aparece entre el primer y el cuarto mes de vida. Se puede distinguir de la bronquiolitis respiratoria porque la neumonía por clamidia aparece asociada a conjuntivitis y se presenta con un cuadro respiratorio subagudo con menos afectación del tiempo expiratorio. Otros diagnósticos diferenciales viene a ser laringotraqueitis, asma, neumonía bacteriana, tos ferina, malformaciones pulmonares, cardiopatía, fibrosis quística, aspiración por reflujo gastroesofágico, etc. Para el tratamiento va a consistir en hidratación y nutrición oral y fraccionada de forma electiva, parenteral en caso de intolerancia oral grave, dificultad respiratoria o apneas, elevación de la cabecera de la cama a 30 grados y cabeza en ligera extensión, oxigenoterapia de demanda, se pauta adrenalina nebulizada, no de uso rutinario, solo en casos seleccionados en pacientes en los que se evidencia mejoría tras su primera administración, no acortar la duración de la hospitalización y obliga a la monitorización de la frecuencia cardíaca. En niños mayores de 6 meses se puede hacer una prueba terapéutica con salbutamol inhalado, debiendo suspender su administración si no existe mejoría. Otras medidas son la asistencia ventilatoria, convencional o no invasiva, Heliox, en la mezcla de helio y oxígeno, y no han demostrado su utilidad en el momento actual los corticoides nebulizados y los sistémicos. La modificación, la ribavirina o el surfactante exógeno. Y recuerda que la ribavirina inhalada se puede emplear en bronquiolitis graves que afectan a niños en riesgo. En el caso de profilaxis de la bronquiolitis por virus respiratorio sincitial, consiste en la administración de palivizumab,
que es un anticuerpo monoclonal anti-VRS, antivirus respiratorio sincitial, de administración mensual, intramuscular. Está indicado en prematuros, en niños con enfermedad pulmonar crónica, en cardiopatía congénita, compleja e inmunodeprimidos. En el caso de sibilantes recurrentes en el lactante, los cuadros de sibilancia recurrentes en el lactante constituyen una de las patologías más prevalentes en la infancia. Algunos estudios demuestran que hasta el 30% de los niños han presentado un episodio de sibilancias antes de los 3 años de vida, aumentando hasta el 50% en los primeros 5 años de vida. La mayoría de los episodios se producen en relación con infecciones respiratorias de las vías altas. Pese a la alta frecuencia de este cuadro, las definiciones, diagnóstico y tratamiento de este cuadro es difícil de precisar, debido a la escasa evidencia científica y a la falta de estudios amplios en esta edad que ayuden a definir esta patología. Este cuadro se caracteriza por la presencia de sibilancias en la auscultación. Al contrario que en el asma, no se ha demostrado la presencia de inflamación en las vías aéreas, por lo que se presupone que la fisiopatología es distinta. Hay múltiples clasificaciones de los distintos fenotipos del niño con sibilancias recurrentes, que principalmente diferencian según patrón temporal, duración y relación con atopía o no, y se pueden agrupar en sibilancias transitorias precoces en niños menores de 3 años, sibilancias persistentes en niño no atópico, sibilancias persistentes en niño atópico, sibilancias en paciente con patología pulmonar específicas. En la etiología y factores predisponentes tenemos que son múltiples los factores causales y los mecanismos fisiopatogénicos asociados a estos. Se puede distinguir un primer grupo asociado a las infecciones principalmente víricas por virus respiratorio sincitial, rinovirus, para influenza, adenovirus y otros. También en este grupo se incluyen las infecciones por bacterias atípicas como micoplasma y clamidia. El siguiente grupo concentraría los sibilantes relacionados con el asma del lactante y del preescolar, sobre todo en niños con factores de atopía. También se pueden observar sibilancias en relación con trastornos deglutorios y reflujo gastroesofágico, por lo que esto no se debe olvidar en esta patología a la hora del estudio de sibilancias persistentes. Las alteraciones de la secreción mucosa y la movilidad ciliar o edema de la mucosa como en la fibrosis quística, la discinesia ciliar primaria o la insuficiencia cardíaca, respectivamente, también podrían producir cuadros de sibilancia por alteración funcional. Un grupo menos frecuente sería el de las alteraciones anatómicas, como anillos vasculares o tumores. Los factores ambientales se han relacionado claramente con la predisposición a presentar sibilancias, así el humo del tabaco, la contaminación, las mascotas, la estación o la asistencia a guardería suponen un elemento tan importante en la historia del sibilante como los factores endógenos. Para el diagnóstico, el primer paso en el diagnóstico de las sibilancias del lactante consistirá en una historia clínica completa y orientada, con una correcta anamnesis en la que se debe atender a la edad del paciente y en los posibles factores de riesgo de atopía. Además, se debe tratar de distinguir el primer cuadro de bronquiolitis de los cuadros sucesivos, así como descartar otra patología importante como fibrosis quística, insuficiencia cardíaca o reflujo gastroesofágico, por lo que se realiza una anamnesis dirigida a descartar estos cuadros. La realización de radiografía de tórax estará justificada ante una primera crisis grave o la persistencia o recurrencia frecuente de la sintomatología de cara a descartar patología pulmonar o cardíaca importante. En el lactante con sibilancias típicas se objetivará una hiperinsuflación pulmonar como principal hallazgo. Respecto a las pruebas de laboratorio, la analítica sanguínea no suele arrojar muchas luces en este cuadro. Sí puede ser interesante la realización de un test de detección de virus en aspirado nasofaringeo, sobre todo epidemiología y preventivamente, ante cuadros muy recurrentes. Se debe solicitar un test del sudor para descartar fibrosis quística, así como pruebas de alergia cuando haya factores de riesgo clínica compatible. Dada la edad de los pacientes que presentan esta patología, la realización de pruebas funcionales tiene muchas limitaciones por su escasa colaboración. En situaciones puntuales se puede emplear la compresión torácica rápida con chaleco inflable y si el niño es colaborador, se podrá realizar un estudio funcional completo. Para el tratamiento, el primer punto de actuación serían los factores ambientales, por lo que se evita la exposición al humo de tabaco. No está clara la relación con la exposición precoz o tardía de determinados alérgenos y el tratamiento de la crisis aguda se basa en el empleo de broncodilatadores, principalmente salbutamol, aunque también terbutalina y bromuro de hipertropia. En los casos moderados graves se pueden emplear corticoides sistémicos y hay múltiples estudios sobre el uso de corticoides inhalados y el empleo de antileucotrienos en el momento agudo, pero no han llegado a conclusiones sobre su empleo.
En el periodo intercrisis de aquellos pacientes con sibilancias transitorias, no se ha evidenciado la eficacia de un tratamiento de base para el manejo del cuadro, por lo que estos pacientes suelen manejar sin emplear tratamiento farmacológico. En los casos de sibilancias persistentes, ¿no?, atópicas o no atópicas, tardías, se ha visto que el empleo de corticoides inhalados de forma diaria previene la aparición de exacerbaciones de las sibilancias, sobre todo en niños con fenotipo atópico. El principal efecto secundario relacionado con esta terapia ha sido la afectación sobre la talla final del paciente, y existen múltiples estudios con diversos resultados que observan en la mayoría que la afectación sería nula o mínima. También se ha visto el mismo efecto beneficioso con el empleo diario de antileucotrienos como el montelukast. En el caso del asma, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica. Es inflamatoria crónica de la vía aérea, en cuya patogenia intervienen diferentes células y mediadores inflamatorios, condicionada parcialmente por factores genéticos que cursa con hiperreactividad de la vía aérea, con una gran variedad de estímulos y con obstrucción reversible al flujo aéreo, bien espontáneamente, bien con tratamiento broncodilatador, y esta inflamación causa episodios recurrentes de sibilancias, disnea, opresión torácica y tos. La reversibilidad consiste en un aumento del FEP1, ¿ya?, de al menos un 12% sobre su valor basal tras aplicar un beta-adrenérgico selectivo de acción corta. La hiperreactividad consiste en la disminución del FEP1 de al menos un 20% sobre su valor basal tras la realización de una prueba de broncoprovocación inespecífica, histamina, metacolina, ejercicio físico. Y recuerda que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por la reversibilidad y la hiperreactividad. En la etiología, como se ha comentado antes, el asma muestra una patogenia muy compleja, con muchos factores implicados en su aparición. El asma posee un componente hereditario complejo en el que múltiples genes están implicados e interactúan entre ellos y con fenómenos ambientales. Se puede hablar de factores implicados en la aparición y desarrollo del asma, en concreto de dos tipos, del huésped y ambientes. Factores del huésped tenemos genéticos como atopía, hiperreactividad bronquial, otros obesidad, y en los factores ambientales tenemos alérgenos, infecciones, virus respiratorio sincitial, virus para influenza, el tabaco, la contaminación ambiental doméstica, la dieta, ¿no?, que es la lactancia materna. Y recuerda que la etiología del asma no está aclarada, pero se cree que surge de la interacción de aspectos genéticos y ambientales. El diagnóstico del asma se basa en la clínica, de donde parte la sospecha, junto con la demostración de obstrucción reversible, hiperreactividad bronquial o variabilidad de la función pulmonar. En la clínica compatible tenemos la espirometría, ¿no?, ver si es obstructiva o normal. Obstructiva, utilizamos una prueba broncodilatadora, si es positivo, asma, si es negativo, no asma. En el caso de ser normal, la espirometría, tenemos la variabilidad, si es negativo, no asma, y la hiperreactividad mediante un test de provocación, si es negativo, no asma. Si la variabilidad es positivo, asma, si la hiperreactividad es positiva, asma. Es el algoritmo diagnóstico del asma. La clínica se va a caracterizar por la triada clásica: disnea, sibilancias y tos, y a veces opresión torácica. Los síntomas del asma suelen ocurrir de modo paroxístico, existiendo temporadas donde el paciente está libre de clínica, aunque en casos graves no siempre se consigue la remisión de la enfermedad. Dentro de las pruebas complementarias vamos a tener función pulmonar, hiperreactividad bronquial, fracción de óxido nitroso exhalado y otras exploraciones. La función pulmonar, espirometría y prueba broncodilatadora sirve para confirmar el diagnóstico, establecer la gravedad y monitorizar la respuesta al tratamiento. El diagnóstico se confirma evidenciando un patrón obstructivo y una mejoría del FEP1 mayor o igual al 12%, una reversibilidad tras la prueba broncodilatadora, aunque su negatividad no descarta el diagnóstico. Si la espirometría es normal, se debe investigar la presencia de hiperreactividad bronquial o de variabilidad de la función pulmonar. Si tenemos una hiperreactividad, en el caso de una hiperreactividad bronquial, se diagnostica con los test de provocación bronquial inespecífica con histamina, metacolina o ejercicio. La disminución del FEP1 de más de un 20% con respecto al valor basal hace que el test sea positivo. Y es muy sensible, pero poco específico, pues sujetos con atopía o sinusitis sin asma pueden presentar hiperreactividad bronquial, e incluso algunos sujetos sanos, por lo que es más útil para excluir el diagnóstico si el resultado del test es negativo. La fracción de óxido nitroso exhalado constituye un marcador no invasivo de inflamación eosinofílica de la vía aérea.
Los pacientes asmáticos muestran valores elevados de óxido nitroso comparados con sujetos sanos. Un valor normal, ¿ya?, no excluye el diagnóstico de asma, especialmente en personas no atópicas. Otras exploraciones tenemos la gasometría arterial, normalidad en el asma estable. Durante la crisis puede haber hipoxemia, hipocapnia por hiperventilación. La radiografía de tórax típicamente normal, hiperinsuflación en la crisis grave. Y en la analítica sanguínea tenemos un hemograma, eosinófilos, ¿no? El test de alergia también. Para la clasificación del asma, una vez hecho el diagnóstico de asma, será interesante hacer una clasificación para establecer los niveles de gravedad y de control de la enfermedad. Para esto se han creado dos clasificaciones. Una que organiza la enfermedad por niveles según la clínica y otra que permite saber el grado de control que se muestra sobre la enfermedad, como se puede apreciar en las tablas 2 y 3. Recuerda, para que una prueba broncodilatadora sea positiva, debe haber una mejoría del FEV1 mayor o igual al 12%. En el caso de los test de hiperreactividad bronquial, la disminución del FEV1 debe ser mayor del 20%. Entonces, tenemos la clasificación clínica y los niveles de control del asma. En la clasificación clínica, asma intermitente, asma persistente leve, asma persistente moderada, asma persistente grave. El asma intermitente es una crisis de disnea breves, menos de una vez a la semana, menos de 2 crisis nocturnas al mes, el periodo intercrítico asintomático con función normal, PEF o BEMS mayor al 80% teórico, la variabilidad menor del 20%, incluye el asma por ejercicio. En el asma persistente leve, más de una crisis semanal, pero menos de una diaria, más de 2 crisis nocturnas al mes, y a veces hay limitación de la actividad y del sueño. En la situación basal, el PEF o MEM mayor al 80% del teórico, hay una habilidad mayor del 30%. En el asma persistente moderada tenemos los síntomas continuos, más de una crisis nocturna a la semana, limitación de la actividad y del sueño, situación basal, PEF o MEM, del 60 al 80% teórico, la variabilidad mayor del 30%. En el asma persistente grave tenemos síntomas continuos, exacerbaciones y crisis nocturnas frecuentes y graves, ingresos hospitalarios frecuentes, limitación de la actividad y del sueño, situación basal, el PEF o BEMF menor del 60% teórico, variabilidad mayor del 30%. En el caso de los niveles de control del asma, tenemos las características: síntomas diurnos, uso de medicación de rescate, síntomas nocturnos, limitación de actividad, función pulmonar, exacerbaciones. Vamos a ver entre las características, ¿ya? Si está controlada, si está parcialmente controlada o no controlada. En los síntomas diurnos, si está controlado, 2 o menos veces por semana, uso de medicación de rescate 2 o menos veces por semana, síntoma nocturno ninguno, limitación de actividad ninguna, la función pulmonar, el FEV1 sobre el PEF normal, mayor del 80%, exacerbaciones ninguna. Si está parcialmente controlada, los síntomas diurnos, más de 2 veces por semana, uso de medicación de rescate, más de 2 veces por semana, síntomas nocturnos, alguna vez, limitación de actividad, alguna vez, función pulmonar, FEV1, PEF sobre PEF, menor del 80%, exacerbaciones una o más al año. En la no controlada, los síntomas diurnos, al menos 3 características del asma, el uso de medicación de rescate parcialmente controlada presente en una semana, y en las exacerbaciones presenta una exacerbación, convierte por definición el asma en no controlado. Entonces, eso es respecto a clasificación. Respecto a tratamiento, existen dos grupos de fármacos que se emplean en el tratamiento del asma: los fármacos de rescate, o denominados aliviadores, y los fármacos controladores de la enfermedad. Los fármacos de rescate o aliviadores son usados en las agudizaciones que alivian rápidamente los síntomas. Incluyen los beta-adrenérgicos, selectivos de acción corta, inhaladores con composición mixta de beta-adrenérgicos de acción larga, y corticoides y los corticoides sistémicos. En los fármacos controladores de la enfermedad usados de forma regular, mantienen controlada el asma, incluyen los corticoides inhalados y sistémicos, los beta-adrenérgicos selectivos de acción prolongada y los antagonistas de los leucotrienos. Vamos a ver que recuerda que son distintos los fármacos empleados en el momento de la crisis de los empleados para el mantenimiento. Son distintos los fármacos empleados en el momento de la crisis de los empleados para el mantenimiento. Es por esto que se diferencia entre el tratamiento de base del asma y el tratamiento en la crisis. Para el tratamiento del asma crónico, el objetivo aquí va a ser
estabilizar al paciente con la menor medicación posible. Se considera que la enfermedad está controlada si hay escasa sintomatología, incluida la nocturna, pocas exacerbaciones, poca necesidad de beta-agonistas de acción corta, no hay limitación en la realización de esfuerzo físico, el valor absoluto del PEF es normal o casi normal y con una variabilidad menor del 20%, como se vio en la tabla del apartado anterior. El tratamiento inicial depende de la clasificación clínica del asma y posteriormente se ajusta según el nivel de control, pasando de escalón en escalón. El tratamiento siempre se complementará con beta-agonistas de acción corta a demanda. Para el tratamiento de las exacerbaciones es importante valorar la gravedad de la crisis para administrar el tratamiento adecuado. Para ello, el niño se emplea la escala de Pulmonary Score, que permite valorar la gravedad según la sintomatología y algunas constantes. Según esta escala, mayor puntuación, mayor gravedad de la crisis. Vamos a ver que el Pulmonary Score, tenemos puntos 0, 1, 2 y 3, de acuerdo a la frecuencia respiratoria, menor de 6 años o mayor de 6 años, sibilancias, y la retracción de ECE, del esternocleidomastoideo. Entonces, primer punto de corte va a ser 6 años, ¿ya? Frecuencia respiratoria. Si es menor de 30, 0 puntos. Si es menor de 20, en el caso si es mayor de 6 años, va a ser 0 puntos. A ver, primero, el que es menor de 6 años. ¿Ya? 0 puntos, frecuencia respiratoria menor de 30, 1 punto, frecuencia respiratoria de 31 a 45, 2 puntos, frecuencia respiratoria 46 a 60, 3 puntos, frecuencia respiratoria mayor de 60. En el caso de ser un paciente mayor de 6 años, 0 puntos si su frecuencia respiratoria es menor de 20, 1 punto si su frecuencia respiratoria es de 21 a 35, 2 puntos si su frecuencia respiratoria es de 36 a 50, 3 puntos si su frecuencia respiratoria es mayor de 50, y en el caso de sibilancias, 0 puntos si no presenta sibilancias, 1 punto si presenta sibilancias al final de la expiración, 2 puntos si presenta sibilancias en toda la expiración, 3 puntos si presenta sibilancias audibles sin fonendoscopio. En el caso de retracción del esternocleidomastoideo, 0 puntos si no hay retracción, 1 punto si es escasa, 2 puntos si presenta retracción y 3 puntos si es máxima. Resulta primordial conocer los signos de extrema gravedad o riesgo vital inminente, que viene a ser disminución del nivel de conciencia, bradicardia, respiración paradójica y el silencio auscultatorio. En la exacerbación leve, el tratamiento de elección son los beta-agonistas de acción corta por la vía inhalada. En caso de mejoría no es necesario ningún otro tratamiento. En las exacerbaciones moderada a grave, el tratamiento de elección consiste en la administración de beta-agonistas de acción corta por vía inhalada asociado no a bromuro de hipertropio inhalado, disminución del número de ingresos. Además, se empleará corticoides sistémicos, generalmente por vía oral. El sulfato del magnesio intravenoso no está aconsejado en el tratamiento estándar, pero ha demostrado beneficio en las crisis más graves que no mejoran con la terapia inicial. Para el tratamiento del asma, según el nivel de control, vamos a tener lo siguiente. Tratamiento de mantenimiento, el tratamiento de elección, otras opciones y a demanda. Hay un escalón 1, 2, 3, 4, 5, al 6, ¿ya? Son los escalones terapéuticos. Bien, para el tratamiento tenemos glucocorticoide inhalado a dosis baja, escalón 2, son los tratamientos de mantenimiento de elección. En el escalón 3, glucocorticoide inhalado a dosis baja, más los agonistas beta-2 adrenérgico de acción larga. Escalón 4, glucocorticoide inhalado a dosis medias, más agonista beta-2 adrenérgico de acción larga. Escalón 5, glucocorticoide inhalado a dosis altas, más agonista beta-2 adrenérgico de acción larga. Escalón 6, glucocorticoide inhalado a dosis altas, más agonista beta-2 adrenérgico de acción larga, más glucocorticoides orales. En el tratamiento de mantenimiento, en otras opciones tenemos el escalón 2, antileucotrieno, escalón 3, glucocorticoide inhalado a dosis medias, glucocorticoide inhalado a dosis bajas, más antileucotrieno. En escalón 4, glucocorticoide inhalado a dosis bajas, más antileucotrieno. En el escalón 5, otra opción es añadir antileucotrieno, teofilina y omalizumab. En el escalón 6, otra opción es añadir antileucotrieno, teofilina y omalizumab. A demanda, en el escalón 1 tenemos agonista beta-2 adrenérgico de acción corta. Escalón 2, agonista beta-2 adrenérgico de acción corta también. En todos en sí es agonista beta-2 adrenérgico de acción corta. ¿Ya?
Es el tratamiento del asma según el nivel de control. El oxígeno va a estar indicado siempre que exista insuficiencia respiratoria y se puede administrar por mascarilla o por cánulas nasales con el objetivo de conseguir saturación de oxígeno superior al 90% y se debe considerar la ventilación mecánica en casos de insuficiencia respiratoria refractaria a tratamiento, deterioro del nivel de conciencia o signos de fatiga muscular respiratoria. Bien, fibrosis quística. En el caso de la fibrosis quística, esta representa la enfermedad hereditaria recesiva letal más frecuente en la raza caucásica. Constituye la principal causa de enfermedad pulmonar grave en niños y es el origen importante de insuficiencia pancreática exocrina en edades tempranas. Respecto a la genética, vamos a tener que la fibrosis quística se asocia a la mutación en el gen que codifica la proteína CFTR. El gen responsable se localiza en el brazo largo del cromosoma 7, la proteína CFTR, que es Cystic Fibrosis Transmembrane Compensation Regulator. La proteína CFTR funciona como un canal de cloro que se encuentra en la membrana de las células epiteliales, regulando el flujo de electrolitos y el flujo de agua. Se han descrito 1200 mutaciones del gen. La mutación más predominante es la más predominante viene a ser la delta F508, de la pérdida del aminoácido fenilalanina en el codón 508, y la G52, 542X. Aquellas mutaciones consideradas graves suelen implicar afectación pancreática. Sin embargo, el genotipo no predice la gravedad de la enfermedad pulmonar ni la presencia de hepatopatía. En la patogenia, la alteración de la regulación de los canales iónicos de las membranas celulares produce secreciones deshidratadas y espesas, lo que ocasiona una obstrucción al flujo aéreo pulmonar, obstrucción ductal, con destrucción secundaria del tejido exocrino del páncreas, así como un contenido luminal excesivamente viscoso y un hilio meconial en el tubo digestivo. Puede haber también problemas obstructivos en el aparato genitourinario, el hígado, la vesícula biliar y en otros órganos. En las glándulas sudoríparas ocurre el fenómeno contrario, al no ser capaces de reabsorber el cloro, producen un sudor con cantidades excesivas de sal. Y recuerda que la fibrosis quística, FQ, ya afecta al regulador de la conducción transmembrana, CFTR, que lo codifica un gen, ya, un gen cito en el cromosoma 7Q. Entonces, veamos el procedimiento de actuación ante la crisis asmática. En este caso, tenemos la evaluación, el tratamiento, una evaluación posterior y una decisión de un tratamiento posterior. La evaluación inicial del nivel de gravedad, ¿no? La anamnesis, exploración física, el FEP, el PEF, la saturación de oxígeno. Una crisis leve, vamos a tener un PEF o FEB mayor del 70%. Una crisis moderada o grave, el PEF o FEB 1 menor del 70%. Y tenemos la parada cardiorrespiratoria inminente. Para el tratamiento de una crisis leve, salbutamol, 2 a 4 pulsaciones, ¿ya? Cada 20 minutos. En el caso de crisis moderada grave, oxígeno menor de 40%, si la saturación es menor al 92%, utilizar el salbutamol, el ipratropio, 4 pulsaciones, ¿ya? Cada 10 a 15 minutos. También hidrocortisona endovenoso, 200 miligramos, o si no, prednisona, 20 a 40 miligramos viral. Fluticasona, 2 pulsaciones cada 10 a 15 minutos. También IP o budesonida, 400 microgramos, ¿ya? Cada 15 minutos. Y pacientes con mala respuesta. En el caso de la parada cardiorrespiratoria inminente, oxígeno, salbutamol, ciclotropio de 10 a 20 pulsaciones por minuto, considerar VMNI y considerar intubación orotraqueal y el ingreso en UCI. Luego, se realiza la evaluación de la respuesta al tratamiento. Es una evaluación ahora ya no estática, sino dinámica. Utilizaremos PEP, PEF, cada 30 minutos, saturación de oxígeno y la clínica.
Si hay buena respuesta, 1 a 3 horas, FEV o PEV mayor de 60% estable, asintomático, se le da alta. Prednisona bioral, 40 a 60 miligramos durante 7 días, ya, GCI y agonistas beta 2 de acción larga y medicación para alivio, el plan de acción escrito, el concertar cita de control. Si hay una mala respuesta de 1 a 3 horas, el FEV o PEV es menor de 60%, inestable, y es sintomático. Se realiza hospitalización, oxígeno menor de 40%, si tenemos saturación de oxígeno menor del 90%, salbutamol 2.5 miligramos más ipratropio 0.5 miligramos, nebulización cada 4 a 6 horas, hidrocortisona entre. En el caso de las manifestaciones clínicas, tenemos lo siguiente, el aparato respiratorio. Bueno, en el pulmón, el incremento patológico del espesor de las secreciones dificulta su aclaramiento. Esta situación favorece la colonización por distintos gérmenes, estreptococcus, influenza, ¿no? Pseudomonas aeruginosa, cepacia, por lo que se genera un círculo de obstrucción, infección, inflamación, ya con degeneración de la pared bronquial y aparición de bronquiectasias, cuyas complicaciones son la principal causa de mortalidad de la enfermedad. La clínica respiratoria más frecuente es la que se detalla a continuación. Tenemos tos en accesos y emetizante, de inicio seca y posteriormente productiva, con mala respuesta a los tratamientos, con frecuentes periodos de exacerbación hasta que finalmente se hace continua. Expectoración, al inicio de la enfermedad el esputo es claro y poco viscoso, hasta que progresivamente se hace más compacto, con cambios de coloración que guardan una estrecha relación con la colonización por diversas bacterias y con las reagudizaciones. De ahí la importancia de su recogida y de su estudio microbiológico para definir la actitud terapéutica a seguir en las exacerbaciones. En la dificultad respiratoria puede ser indistinguible de la bronquiolitis o la del asma, por lo que se establece el diagnóstico de fibrosis quística por su cronicidad, su progresividad y su refractariedad al tratamiento broncodilatador. En la neumonía por sobreinfección bacteriana se debe fundamentalmente a Pseudomonas aeruginosa, variedad mucoide, Haemophilus influenza y Streptococcus aureus, y la colonización por B. cepacia es de difícil erradicación y muy mal pronóstico, de indicar enfermedad avanzada. En el fracaso del ventrículo derecho, debido a la hipertensión pulmonar que pueden desarrollar estos pacientes, es posible que se produzca insuficiencia cardíaca derecha y cor pulmonar. Aspergilosis alérgica, bueno, hay que sospecharla ante la presencia de esputo rumbroso, de aislamiento de Aspergillus fumigatus o por la presencia de eosinófilos en una muestra fresca de esputo. La concentración sérica de inmunoglobulina E puede estar muy elevada, y otros tenemos el tórax hiperinsuflado, auscultación patológica, el roncos de forma basal, los signos de sinusitis, voz nasal, rinorrea, pólipos, acropaquias y su aparición en la infancia obliga siempre a sospechar de fibrosis quística, hemoptisis, atelectasias, neumotoras, etc. Y recuerda que la bacteria más comúnmente implicada en la aparición de neumonía es la Pseudomonas aeruginosa. En el páncreas, tenemos que el 85% de los pacientes muestran insuficiencia pancreática exocrina, presentando diarrea crónica de tipo esteatorrea, malnutrición calórico-proteico y déficit de vitaminas liposolubles, por lo que es más frecuente de vitamina E. Disminución de la tolerancia a la glucosa hasta conducir a diabetes mellitus en el 8 a 10% de los casos a partir de los 10 años, con destrucción progresiva del páncreas afectando a las células productoras de insulina. No es frecuente la cetoacidosis. En la pancreatitis tenemos en adultos y en adolescentes, generalmente en menos del 1%. En el aparato digestivo, la alteración de los canales de sodio, de cloro y de potasio en el intestino son la causa de la deshidratación y de la compactación de las secreciones que puede ocasionar ilio meconial y síndrome de obstrucción intestinal distal. Ilio meconial, entre un 10 a 20% de los pacientes presentan ilio meconial en el periodo neonatal inmediato, que se origina en el periodo intrauterino debido a la acumulación de meconio espeso en el ilio terminal. Un 10% tendrá una peritonitis meconial con perforación intraútero, con calcificaciones visibles en la radiografía, y lo más frecuente es que se manifieste en las primeras 24 o 48 horas de vida.
lo que ocasiona clínica de obstrucción intestinal con distensión abdominal y vómitos. En el 50% de los casos se asocia a mal rotación, vólvulo o atrés intestinal, y la mayoría tiene microcolon por falta de uso, que es reversible una vez reinstaurada la continuidad del tránsito intestinal. El síndrome de obstrucción intestinal distal, con clínica similar al iliomeconial, pero se presenta en pacientes con edades más avanzadas, en un 15% de los casos, provoca un cuadro de estreñimiento gradual con dolor abdominal, donde se puede palpar fecalomas en fosa ilíaca derecha. En colonopatía fibrosante, tenemos la clínica semejante al SOI, asociada a síntomas de colitis, y su causa es desconocida, pero se relaciona con los tratamientos utilizados. Suplementos pancreáticos que contienen dosis altas de lipasa, esta complicación prácticamente ha desaparecido hoy en día. En el prolapso rectal, en un 20% de los pacientes, sobre todo en menores de 5 años, es secundario a la estatorrea, el aumento de la presión abdominal por la crisis de tos y la hipotonía de la musculatura anal por malnutrición. En el reflujo gastroesofágico tenemos los posibles microaspiraciones bronquiales que pueden complicar la enfermedad respiratoria. Ocasionalmente es posible que ocurra invaginación, vólvulo intestinal, afectación apendicular, infestación por giardia, enfermedad celíaca, Crohn, adenocarcinoma de intestino delgado, etc. Hepatopatía, la expresión en vías biliares de un CFTR defectuoso favorece la producción de una bilis menos fluida y alcalina debido a la menor secreción de agua y de bicarbonato, lo que dificulta el flujo biliar ductal y aumenta la susceptibilidad del epitelio biliar a lesionarse. La afectación hepatobiliar crece con la edad. El lidio meconial es un factor de riesgo para el desarrollo de hepatopatía y su gravedad oscila desde hipertransaminasemia asintomática hasta cirrosis biliar, que se observa en un 2 a 5% de los pacientes. Entre otras manifestaciones tenemos la deshidratación con hiponatremia e hipocloremia coincidiendo con gastroenteritis o en épocas de calor por pérdida excesiva de sal, azospermia en el varón por mal desarrollo de los conductos de Wolff y esterilidad en la mujer por cervicitis y salpingitis de repetición. También para el diagnóstico se va a amparar fundamentalmente en la clínica. Por el diagnóstico de fibrosis quística debe cumplirse un criterio, ¿no?, de la tabla más un criterio de la tabla 7. En los criterios iniciales de fibrosis quística tenemos al menos una característica fenotípica. Punto 2, hermano o hermana con fibrosis quística diagnosticada. Punto 3, un cribado neonatal positivo. En la tabla 7 vemos los criterios de confirmación de fibrosis quística. Por ejemplo, primero el test del sudor positivo. Segundo, identificar una mutación de fibrosis quística en ambas copias del gen que codifica CFTR y el test de diferencia de potencial nasal positivo. En las características fenotípicas tenemos la enfermedad sinopulmonar crónica manifestada por colonización persistente con patógenos típicos de fibrosis quística, ¿no? Es el glucosables, influenza, tribumonas aeruginosa, mucoide, y no mucoide y B. cepacia, todos de alteración crónica. En las alteraciones persistentes en rayos X de tórax, bronquiectasias, atelectasias, infiltrados, hiperinsuflación, etc. Y la obstrucción de la vía aérea manifestada por sibilancias y atrapamiento aéreo. Bien. Tenemos también los pólipos nasales, acropactos. En las neumonías gastrointestinales y nutricionales tenemos, intestinales, iliomeconial, SOI, prolapso rectal. En las pancreáticas, insuficiencia pancreática, pancreatitis recurrente. En las hepáticas, enfermedad hepática crónica evidenciada clínicamente o histológicamente. En las nutricionales, malnutrición proteico-calórica, hipoproteinemia, deficiencia de vitaminas liposolubles, en el síndrome de pérdida de sal y también anomalías urogenitales en el varón como azoospermia obstructiva. Del cribado neonatal tenemos en este caso tripsinógeno inmunoreactivo, que este cribado neonatal se basa en el hallazgo de cifras elevadas de tripsina inmunoreactiva en sangre de talón del recién nacido. El tripsinógeno se produce en el páncreas y se transporta al intestino, donde se activa para formar la enzima tripsina. En la fibrosis quística, los huesos tapones de moco pueden obstruir los conductos pancreáticos e impedir el acceso del tripsinógeno al intestino. Este screening aún no se ha implantado de forma universal, pero cada vez se realiza en más países, pues el diagnóstico temprano mejora el estado nutricional, mejora la calidad de vida y probablemente la supervivencia. El test de sudor, conocido como ionotest, se realiza mediante iontoforesis con pilocarpina.
Se basa en el déficit de reabsorción de cloruro en las glándulas sudoríparas. Son necesarias 2 mediciones y se estudia de forma cualitativa y de forma cuantitativa. De forma cualitativa, bueno, se emplea la conductancia del sudor. Si los valores que se obtienen se encuentran por debajo de 50 miliequivalentes por litro, el test es negativo y se sitúa por encima de 50 miliequivalentes por litro. Obliga a un estudio cuantitativo del cloruro. En la forma cuantitativa tenemos valores por debajo de 40 miliequivalentes por litro, ofrecen un resultado negativo por encima de 60 miliequivalentes por litro, son positivos entre 40 y 60 miliequivalentes por litro y dudosos. Y recuerda que el test del sudor positivo es sugerente de fibrosis quística. En el recién nacido, se puede realizar este test a partir de las primeras 48 horas de vida. Si bien es difícil obtener la cantidad requerida de sudor, al menos en las 2 o 3 primeras semanas post nacimiento, hay numerosas circunstancias que pueden ocasionar test falsamente positivos, aunque generalmente estos procesos se diferencian bien de la fibrosis quística por la clínica. Por otra parte, el edema puede ser causa de un resultado falsamente negativo. El estudio genético para determinar la presencia de mutaciones causantes de fibrosis quística en ambas copias del gen, se utiliza un kit que comprende 30 mutaciones con las que es posible llegar al diagnóstico en un 90% de los casos. En países con mayor variabilidad étnica, puede ser necesaria la secuenciación completa del gen para hallar las mutaciones responsables. En el tratamiento respiratorio tenemos el tratamiento de la obstrucción. La obstrucción es la base patogénica de la fibrosis quística, así la fisioterapia respiratoria es un pilar básico del tratamiento, se emplea desde el primer momento 2 veces al día, y para optimizar el efecto beneficioso de la fisioterapia se emplean broncodilatadores inhalados de acción corta antes de realizarla para fluidificar las secreciones, que se utiliza DNasa recombinante tras la fisioterapia. Los leucocitos que infiltran el esputo de estos pacientes como resultado de la respuesta inflamatoria característica de la enfermedad y libera grandes cantidades de ADN, el cual aumenta la viscosidad del moco y promueve el ciclo de infección e inflamación pulmonar crónica. En última instancia, conduce al fallo respiratorio y a la muerte. La DNasa escinde el ADN y mejora las características viscosas del esputo. En el tratamiento antiinflamatorio, intenta romper el círculo obstructivo infección-inflamación. Actualmente se basa en el uso de macrólidos, la acitromicina, ya que además actúa frente a Pseudomonas aeruginosa. Los corticoides orales deben evitarse por los efectos sobre la glucemia y sobre el crecimiento que acarrea su uso crónico, aunque se emplea en la aspergilosis broncopulmonar alérgica y en la hiperreactividad bronquial. En el tratamiento antimicrobiano, la infección respiratoria crónica se relaciona directamente con la progresión de la enfermedad, en especial la ocasionada por Pseudomonas aeruginosa y B. cepacia. En estados iniciales, los gérmenes más frecuentes son Staphylococcus aureus y Haemophilus influenza, y los virus suponen un 40% de las exacerbaciones, cuya inflamación predispone a la infección bacteriana. Otros microorganismos implicados son los hongos, por ejemplo, albicans o afumigatos. Los antibióticos son el punto principal del tratamiento y se emplean para controlar la progresión de la infección pulmonar, las vías de administración de los mismos, que vienen a ser vía oral, durante 3 o 4 semanas, que está indicada ante neumonías leves en pacientes estables, intravenosa 2 o 3 semanas, indicada para neumonías graves, aerosol, tanto en infecciones leves como en las graves. Se inicia terapia inhalada con colimicina o tobramicina durante 6 meses para evitar recidivas. El objetivo es evitar el estado de portador crónico de pseudomonas. El tratamiento de las complicaciones pulmonares, ¿no? Como atelectasia, se trata mediante antibioterapia intravenosa, fisioterapia respiratoria intensiva, broncodilatadores y ventilación con precisión positiva intermitente. Y en caso refractario se emplea fibrobroncoscopía con aspiración o instilaciones locales de DNasa. La hemoptisis es muy frecuente en el curso de la enfermedad, pero en sus formas leves puede ser un equivalente a una exacerbación, pero hay que descartar déficit de vitamina K asociado, secundario a su vez a hiper. Si existe hemoptisis masiva, se trata con suplemento de vitamina K, infusión de líquidos, antibióticos frente a pseudomonas, oxigenoterapia, y colocando al paciente en decúbito lateral con hemitórax afecto en posición de clive. Se suspenderá la fisioterapia y los aerosoles. Si no se controla, puede producirse embolización de la arteria bronquial sangrante.
En el neumotórax, aquí tenemos que la mayoría se debe a la ruptura de las vulvas subpleurales, aunque el atrapamiento aéreo secundario a tapones de moco y la inflamación también juegan su papel. El tratamiento depende de la sintomatología y del tamaño del neumotórax, así se emplean los siguientes: asintomático y con tamaño menor del 20% del neumotórax, oxigenoterapia y reposo; sintomático o tamaño mayor del 20% del neumotórax, drenaje torácico. Aspergilosis broncopulmonar alérgica es el resultado de una reacción de hipersensibilidad a Aspergillus fumigatus. Es un hongo que frecuentemente coloniza el árbol bronquial. Se debe sospechar, en caso de deterioro clínico funcional, que no responde a antibióticos y a broncodilatadores. Para el tratamiento, inicialmente se pautan corticoides orales. En caso de refractoriedad, de dependencia o de toxicidad de los corticoides, puede ser necesario el uso de itraconazol durante un periodo que oscila entre los 3 y los 6 meses, con control estrecho de la función hepática. Osteoartropatía hipertrófica, que se trata con acetaminofén o ibuprofeno, que junto con el control de la infección pulmonar disminuyen los síntomas. Insuficiencia respiratoria crónica, tenemos el oxígeno en terapia domiciliaria, y en casos refractarios que se debe realizar un trasplante pulmonar. Insuficiencia cardíaca derecha, licor pulmonar, dieta sin sal, diuréticos y oxígeno, evitando la sobrecarga de líquidos. Además, es fundamental el tratamiento pulmonar intensivo con antibióticos intravenosos, y si hay disfunción ventricular izquierda asociada, puede ser útil la digitalización del paciente. El tratamiento nutricional, tenemos la dieta, que se indicará una dieta hipercalórica, debido a que estos pacientes pues, tienen unas necesidades calóricas superiores a lo normal, presentan un mayor trabajo respiratorio con el consiguiente incremento de la actividad metabólica. Y puede ser necesario recurrir a la alimentación nocturna por sonda nasogástrica, enterostomía percutánea o alimentación parenteral. En las enzimas pancreáticas se presentan en forma de microesférulas con protección ácida que contiene lipasa y proteasas, y se ajusta a la dosis en función del peso y de la estatorrea que presenta el paciente. Las enzimas se administran justo antes de las comidas, suplementos de vitamina A, D, E y K. Y en el tratamiento de las complicaciones intestinales, vamos a tener hilio meconial, ¿ya? Que se trata inicialmente con enemas. Se usa cirugía en aquellos casos en los que fracase. Soy, que incrementa el aporte de enzimas pancreáticas, administrar laxantes o ablandadores de las heces y aumentar el aporte de líquidos. El prolapso rectal, reducción manual con presión suave. Afectación hepatobiliar, cuando se encuentra elevación de los niveles de transaminasas o presenten síntomas de afectación hepática leve, se iniciará tratamiento con ácido ursodeoxicólico, ya que tiene efecto citoprotector y fluidifica la bilis. Si evoluciona enfermedad hepática crónica, el tratamiento será el de las complicaciones derivadas de la hipertensión portal. Y en caso de fallo hepático, se podrá indicar trasplante hepático, siempre que no exista contraindicaciones: afectación respiratoria grave, colonización por B. cepacia. Pancreatitis, tenemos el reposo intestinal, pseudoterapia intravenoso y analgesia. Hiperglucemia, tenemos la dieta, administración de insulina, si la hiperglucemia es grave. Y en el pronóstico, actualmente existe una supervivencia media acumulativa cercana a los 40 años, y es algo mejor en varones. Cuando se inicia el tratamiento, antes de que la afectación pulmonar sea importante, más del 90% de los pacientes sobreviven después de los 20 años de comenzar el mismo. Y el logro de una edad adulta independiente productiva es un objetivo real para muchos de ellos. En los conceptos básicos sobre asistencia respiratoria, tenemos que existen diferentes modalidades de asistencia respiratoria de uso pediátrico. Algunas son las que aparecen pues a continuación. Oxigenoterapia de bajo flujo. El paciente recibe oxígeno puro a un flujo menor que el flujo inspiratorio máximo del paciente, por lo que el paciente inhala, además, aire ambiente, y como resultado de la mezcla recibe una FiO2 variable, que dependerá del dispositivo empleado, de los flujos utilizados, del volumen minuto del paciente. Son diferentes dispositivos de administración: cánulas o gafas nasales, tenemos mascarilla simple, mascarilla tipo Venturi, mascarilla con reservorio. En oxigenoterapia de alto flujo, el paciente recibe una mezcla de oxígeno y aire en FiO2 precisa, a un flujo determinado, que supera el flujo inspiratorio máximo del paciente. La mezcla de gas se humidifica y se calienta a temperatura corporal antes de ser inhalada por el paciente. Se emplea cuando se precisa un FiO2 real mayor de 0.5 a 0.6. Y también tenemos la mezcla de oxígeno helio, ¿no? Que es helio. El helio es un gas inerte
con una densidad muy baja, una mezcla de helio y oxígeno, helios, que posee aproximadamente un tercio de la densidad del aire que se respira normalmente. El empleo de este gas disminuye el trabajo respiratorio del paciente, puesto que favorece el flujo laminar en la vía aérea, además de disminuir la presión necesaria en condiciones de flujo turbulento, con lo que el trabajo respiratorio que el paciente realiza para vencer las resistencias en la vía aérea es menor. El heliox tiene su principal indicación en patología obstructiva, tanto de la vía aérea superior, ¿no? La laringitis, edema laringio, parálisis de cuerdas vocales, laringomalacia, traqueitis, traqueomalacia, como de la vía aérea inferior, las bronquiolitis y asma. En ventilación no invasiva, entonces mediante el empleo de una interfase, se suministra gas a presión positiva al paciente, evitándose la intubación. Las interfaces empleadas, que pueden ser cánulas o olivas nasales, se introducen dentro de las narinas, mascarilla nasal de diferentes materiales que se adaptan a las narinas, entre el labio superior y el puente de la nariz, la mascarilla nasobucal, que también es elaborada en diferentes materiales, abarca la nariz y la boca del paciente. Mascarilla facial total, cubre toda la cara del paciente, incluyendo los ojos. Y helmet, que se trata de una escafandra donde el paciente introduce toda la cabeza. La ventilación mecánica convencional, acá se suministra gas a presión positiva, esto a través de un tubo endotraqueal o una cánula de traqueostomía. Existen diferentes modalidades de ventilación mecánica convencional, pero todas funcionan ayudando a distintas fases del ciclo respiratorio del paciente. La ventilación de alta frecuencia oscilatoria consiste en emplear volúmenes corrientes bajos, ¿no? 50, 100 litros, a frecuencias respiratorias altas, de 3 a 15 respiraciones por segundo, por lo que se garantiza de esta manera la oxigenación y la ventilación del paciente. Está indicada en situaciones de hipoxemia refractaria a la ventilación mecánica convencional. En las ideas claves tenemos que las enfermedades respiratorias son el principal motivo de consulta en el niño. Las infecciones virales de vías altas son muy frecuentes en el niño, sobre todo en lactantes y preescolares. Cursan con rinorrea y picor de garganta, puede asociarse fiebre y otros síntomas. Y la mayor parte de los casos de laringomalacia y traqueomalacia son leves y no precisan un tratamiento quirúrgico, dada su buena evolución hacia la resolución completa. También tenemos que la conjunción clínica de disfonía, tos perruna y estridor inspiratoria es típica de la inflamación laringea club. Y hay dos tipos de club, uno que cursa con fiebre vírico y otro que lo hace sin ella, ¿no? Estriduloso o espasmódico. La presencia de un estridor en ambos tiempos respiratorios es típica de la afectación traqueal. Ante un paciente con estridor en ambos tiempos respiratorios, que a su vez presenta fiebre alta, malestar general e importante distrés, ha de sospecharse una traqueitis bacteriana. También seguimos en los puntos claves. La faringoamigdalitis es un cuadro agudo de inflamación faringoamigdalar que cursa con fiebre y aminofagia. El signo principal viene a ser enrojecimiento de las amígdalas y la faringe y la aparición de exudados. Puede estar causado por virus o por bacterias. La rhinosinusitis se define como la inflamación de la mucosa que tapiza tanto las fosas nasales como los senos paranasales. La otitis media aguda es una infección aguda de las cavidades del oído medio, suele ser una infección bacteriana. El agente etiológico clásico de la epiglotitis aguda es el Haemophilus influenzae, si bien hoy por hoy, dada la vacunación frente a este germen, ha sido desplazado por otros. La epiglotitis aguda cursa con la aparición de forma súbita de fiebre alta, distrés, estridor, disfagia y babeo. La bronquiolitis suele tener un origen vírico. El agente más frecuente implicado en la bronquiolitis aguda es el virus respiratorio sincitial. El adenovirus produce una bronquiolitis grave que se asocia con la aparición de complicaciones, tales como bronquiolitis obliterante e hiperclaridad pulmonar unilateral. La bronquiolitis afecta a niños de menos de 2 años de edad. Dentro de ellos, la franja etaria más afectada son los lactantes pequeños, entre 2 y 6 meses. La aparición de dificultad respiratoria y la expulsación de sibilancia después de un cuadro catarral son las manifestaciones principales. El asma es una de las patologías respiratorias más prevalentes en infancia, que consiste en una obstrucción crónica al flujo aéreo, intermitente y reversible. Dependiendo, bueno, del estado basal y de las crisis, se pondrá uno u otro tratamiento. Las neumonías son una de las principales causas de mortalidad en el niño menor de 5 años. Lo más frecuente es que sean víricas. Sin embargo, cuando el niño se hace mayor, esto varía ligeramente y lo más importante es que se descarte la presencia de una consolidación de etiología bacteriana poniendo el tratamiento adecuado. La fibrosis quística es una enfermedad genética de transmisión autosómica recesiva. Las mutaciones responsables de la enfermedad afectan al locus del gen CFTR, que está en el brazo largo del cromosoma 7. Este gen codifica para la proteína reguladora de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, proteína CFTR. La mutación más prevalente es la delta F508.
La afectación pulmonar y en concreto las complicaciones derivadas de las bronquiectasias determinan la mortalidad de esta enfermedad. Y el germen más frecuente implicado en la aparición de neumonías bacterianas en los fibróticos quísticos es la Pseudomonas aeruginosa, que es también el germen que con mayor prevalencia coloniza la vía aérea de estos pacientes. Otras bacterias a tener en cuenta son B. cepacia, Haemophilus influenza y Streptococcus aureus. La afectación cardiopulmonar más frecuente en los fibróticos quísticos es el por pulmonar crónico. La prueba de confirmación clásica es el test del sudor. Si bien actualmente se estima que su fiabilidad es nula en el periodo neonatal, pues en condiciones normales los neonatos no sudan o sudan poco. Y eso sería capítulo 3, patología respiratoria pediátrica.